Damián Alcázar medía el tiempo en el pulso silencioso de su reloj suizo, un artefacto de platino y zafiro que no marcaba las horas, sino los intervalos entre una transacción y la siguiente. Su mansión, una fortaleza de cristal y concreto minimalista aferrada a la ladera de una colina, no era un hogar, sino una declaración de principios, un testamento a la idea de que la vida podía ser ordenada, controlada y despojada de toda emoción superflua. Desde sus ventanales panorámicos, la ciudad se extendía a sus pies, un tapiz de luces anónimas que parpadeaban como las cifras de un mercado de valores. Él era el dueño de ese horizonte, el arquitecto de un imperio inmobiliario que había devorado barrios enteros para erigir torres de oficinas impersonales. A sus 45 años, Damián había logrado el sueño de todo hombre de negocios. Era temido, respetado y obscenamente rico, y estaba profundamente e insondablemente solo. Su soledad no era un accidente, sino un diseño. Era el foso de agua fría que había cavado alrededor de su castillo, una barrera protectora contra el desorden del afecto humano. Sus rutinas eran el manual de instrucciones de un hombre que había decidido vivir como una máquina. Se levantaba a las 5 de la mañana, no por el canto de los pajarosos, sino por la alarma silenciosa de su reloj. Nadaba exactamente 50 largos en su piscina infinita, el agua clorada y fría un bautismo diario que lavaba cualquier vestigio de sueño o de sueño. Su desayuno, preparado por una chef personal que nunca veía, consistía en una tortilla de claras de huevo y un café negro sin azúcar, consumido en silencio mientras leía los informes financieros en una tableta. Su personal, un pequeño ejército de figuras silenciosas vestidas de gris, se movía por la mansión como fantasmas, comunicándose con él a través de notas dejadas en lugares designados o mensajes enviados a su asistente. Hablaban de él en susurros, llamándolo el señor Alcázar, nunca Damián. Él no conocía sus nombres, ni le interesaba conocerlos. Eran engranajes en su maquinaria de vida, eficientes y reemplazables. La única concesión que hacía al mundo exterior era su filantropía, una operación tan calculada como sus inversiones. Cada año, su nombre aparecía en las revistas sociales por su generosa donación a algún hospital infantil o a un fondo para las artes. Era una fachada, una transacción necesaria para mantener la imagen pública que su imperio requería. Posaba para las fotos en galas de caridad, con una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos, estrechando manos y aceptando premios mientras su mente ya estaba en la próxima reunión de la junta directiva. La gente lo veía como un benefactor, un pilar de la comunidad, pero Damián sabía la verdad. El dinero que donaba era una forma de anestesia, una manera de acallar la voz lejana y persistente que a veces, en la quietud de la noche, le susurraba que todo lo que había construido no tenía ningún valor real, que era un rey en un castillo vacío, con el único eco de sus propios pasos como compañía. A veces, se encontraba mirando su reflejo en los ventanales oscuros, y veía a un extraño, un hombre atrapado en un traje caro, con una expresión de control absoluto que apenas ocultaba el pánico de un profundo vacío existencial. Se preguntaba si alguna vez había tomado una decisión que no estuviera basada en el cálculo, en el beneficio, en la adquisición, y en esos momentos, un recuerdo enterrado, una astilla en lo profundo de su memoria, intentaba salir a la superficie, pero él la aplastaba con la misma eficiencia con la que aplastaba a sus competidores en los negocios. Era un recuerdo de una época anterior al platino y al concreto, una época de apartamentos pequeños y promesas susurradas, una época que se había obligado a olvidar. Esa tarde, la lluvia comenzó a caer sobre la ciudad, una cortina gris y monótona que desdibujaba las luces y convertía el mundo en un murmullo melancólico. Para Damián, era solo un dato meteorológico, un factor que podría afectar la logística de sus proyectos de construcción. Estaba en su estudio, un espacio tan impersonal como una sala de juntas, revisando unos planos, cuando el intercomunicador de su escritorio sonó, rompiendo el silencio con una estridencia inusual. Era Roberto, el jefe de seguridad, un hombre que llevaba 20 años trabajando para él, y con quien apenas había cruzado más de 100 palabras. La voz de Roberto sonaba extrañamente alterada. Señor Alcázar, disculpe tenemos una situación en la puerta principal. Damián frunció el ceño. Una situación, la palabra no encajaba en su universo de orden. ¿Qué clase de situación, Roberto? Es la prensa. No, señor, es un niño. El silencio se prolongó por un segundo. Un niño, repitió Damián, como si la palabra perteneciera a un idioma extranjero. ¿Qué está haciendo un niño en mi puerta? Dice que quiere venderle caramelos, señor. Le he dicho que se vaya, pero es muy insistente.
y está completamente empapado por la lluvia. Damián sintió una oleada de irritación. Un vendedor ambulante, un niño de la calle. ¿Cómo había logrado pasar el primer control de la entrada de la urbanización? Era una falla de seguridad inaceptable. Deshazte de él, Roberto. Llame a servicios sociales si es necesario, pero sáquelo de mi propiedad. Lo intenté, señor, pero se niega a moverse. Dice que tiene que hablar con usted personalmente, que es una promesa. La palabra promesa flotó en el aire, cargada de un peso inesperado. Damián sintió una punzada de algo que no pudo identificar. Curiosidad, molestia, algo más. Quédese ahí, voy a verlo yo mismo, dijo, y colgó antes de que Roberto pudiera responder. Se levantó alisándose el traje. Iba a poner fin a esa ridícula interrupción de una vez por todas. Mientras caminaba por el largo pasillo de mármol, sus pasos resonando en el silencio, se preparó para la confrontación. Usaría la misma voz fría y cortante con la que intimidaba a sus ejecutivos. Sería breve y definitivo. Pero cuando llegó al vestíbulo y vio la figura al otro lado de la puerta de cristal ahumado, se detuvo por un instante. Era una silueta pequeña, apenas visible a través de la lluvia torrencial, una mancha de color en un mundo de grises. Con un suspiro de impaciencia, abrió la puerta. El niño no podía tener más de 8 años. El agua le chorreaba del cabello oscuro y pegado a la frente, formando pequeños riachuelos en su rostro sucio. Vestía una camiseta demasiado grande para él, y unos pantalones gastados, y sus pies descalzos estaban amoratados por el frío del pavimento. Pero a pesar de su apariencia frágil, sus ojos, grandes y oscuros, ardían con una determinación que desafiaba su situación. Sostenía una caja de cartón mojada, llena de caramelos envueltos en celofán de colores. El olor que emanaba de él era el olor de la calle, una mezcla de lluvia, tierra mojada y la acidez sutil del hambre. ¿Qué quieres?, dijo Damián, su voz más dura de lo que pretendía. El niño no se inmutó, levantó la barbilla, mirando directamente a los ojos del millonario. Quiero venderle caramelos, señor, son los mejores, solo $1. No como caramelos, y no compro cosas en mi puerta. Ahora vete. Damián hizo un gesto para cerrar la puerta, pero el niño dio un paso adelante, interponiéndose. Por favor, señor, solo uno, tiene que comprarme uno. Es para cumplir una promesa. La insistencia del niño era desconcertante. No había el habitual tono lastimero del mendigo. Había una urgencia, una misión en su voz. Roberto, el guardia, se acercó, listo para intervenir. Señor, déjeme a mí. No, yo me encargo, dijo Damián, cortante. Miró al niño de nuevo. ¿Qué clase de promesa requiere que me vendas un caramelo a mí, específicamente? Mi mamá me dijo que lo buscara. Me dijo que usted era el único que podía ayudar, pero también me dijo que no pidiera limosna. Me dijo que me ganara la vida, así que estoy vendiendo caramelos, para que no sea limosna, para que sea un trato. La lógica del niño era a la vez infantil y astuta, forjada en la necesidad de sobrevivir. Damián sintió que la armadura de su irritación comenzaba a agrietarse. Sacó la cartera de su bolsillo, un gesto automático para acabar con la situación. Sacó un billete de $100. Toma, quédate con esto y vete. No quiero los caramelos. Se lo tendió, pero el niño no lo tomó, negó con la cabeza, sus ojos oscuros fijos en los de Damián. No, señor, un trato es un trato, $1 por un caramelo. Si me da eso es limosna, y yo no rompo mis promesas. Por primera vez en años, Damián se sintió completamente desarmado. Este pequeño ser, mojado y hambriento, tenía un código de honor más estricto que el de muchos de los empresarios con los que trataba a diario. Con un suspiro que era una mezcla de derrota y una admiración a regañadientes, Damián guardó el billete de $100 y sacó una moneda de $1. De acuerdo, dame uno, el de fresa. El niño sonrió, y fue como si un rayo de sol atravesara las nubes de la tormenta. Con dedos torpes por el frío, sacó un caramelo rojo y se lo entregó. Damián lo tomó, sintiendo el celofán húmedo y pegajoso. La transacción estaba completa. Bien, ya tienes tu $1, ya cumpliste tu promesa. Ahora puedes decirme qué es lo que tu madre cree que puedo hacer por ti. El niño no respondió de inmediato. Metió cuidadosamente la moneda en el bolsillo de su pantalón, como si fuera un tesoro. Luego, con un movimiento lento y deliberado, metió la mano bajo el cuello de su camiseta y sacó algo que colgaba de un trozo de cuerda deshilachada. Lo sostuvo en la palma de su mano. Era un objeto de plata, ennegrecido por el tiempo y el uso. Un colgante, con la forma de la mitad de un corazón. Estaba abollado y rayado, pero en su superficie, apenas visibles, había 2 iniciales grabadas con una caligrafía elegante. D.A. Damián Alcázar. El aire se volvió espeso en los pulmones de Damián, su mirada se clavó en el colgante,
y el mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse. El sonido de la lluvia, la presencia de Roberto, todo se desvaneció. Solo quedaba ese pequeño trozo de metal en la mano de un niño. Era la otra mitad, la mitad que él no tenía, la que se había perdido hacía 20 años. Mi mamá me dijo que le diera esto, dijo el niño, su voz ahora más suave, casi un susurro. Dijo que usted lo reconocería. Se llama Leo, y mi mamá me dijo que lo encontrara. Me dijo que usted es la única persona que puede protegerme ahora. Y mientras Leo pronunciaba esas palabras, el recuerdo, la astilla enterrada, finalmente se abrió paso a través de 20 años de negación. No fue una imagen clara, sino una explosión de sensaciones. El olor a pintura barata de un pequeño apartamento, la risa de una joven con ojos tan oscuros como los del niño, el tacto de su piel, el peso de una promesa susurrada en la oscuridad, una promesa que él había roto. Damián sintió un frío helado recorrer su espalda, una punzada de culpa tan aguda que le robó el aliento. Miró el rostro del niño, de Leo, y por primera vez, vio más allá de la suciedad y la lluvia. Vio un eco de un rostro que había amado y abandonado. Su armadura construida con años de riqueza y aislamiento, se resquebrajó, y a través de las grietas, el pasado, con toda su fuerza devastadora, comenzó a entrar. El tiempo pareció detenerse en el umbral de la mansión. La lluvia seguía cayendo, pero Damián ya no la oía. Su universo se había reducido a la pequeña palma de la mano del niño, y al trozo de plata que contenía. Roberto, el guardia de seguridad, dio un paso adelante, confundido por el silencio repentino y la extraña palidez de su jefe. Señor Alcázar, ¿quiere que me encargue? La voz de Roberto lo sacó del trance. Damián levantó la mano, un gesto brusco. No, entra, le dijo al niño. Su propia voz sonaba extraña, lejana. Entra en la casa. Leo lo miró con sus grandes ojos oscuros, una mezcla de sorpresa y alivio. Asintió y dio un paso vacilante hacia el interior, dejando un pequeño rastro de agua de lluvia sobre el impecable mármol blanco. Damián cerró la puerta, y al hacerlo, sintió que estaba encerrando el caos dentro de su fortaleza de orden. Se giró hacia Roberto. Consigue una toalla, y dile a la señora Elvira que prepare algo de comer, algo caliente, una sopa, lo que sea. Roberto lo miró, atónito. En 20 años, el señor Alcázar nunca se había referido a la chef por su nombre, nunca había pedido algo caliente. Sus órdenes eran siempre precisas, menús planificados con una semana de antelación. Asintió, demasiado sorprendido para hablar, y se apresuró a cumplir las órdenes. Damián se quedó solo en el vestíbulo con el niño. El contraste era casi violento. Leo, pequeño y empapado, con su caja de caramelos ablandada por la lluvia, parecía una pequeña mancha de realidad desordenada en medio de la galería de arte estéril que era la casa de Damián. El niño miraba a su alrededor con una curiosidad asombrada, sus ojos recorriendo las altas paredes, las esculturas abstractas, el espacio vacío. ¿Usted vive aquí solo?, preguntó Leo, su pequeña voz resonando en el silencio. La pregunta, tan simple y directa, golpeó a Damián con una fuerza inesperada. Sí, respondió, y la palabra por primera vez sonó como una confesión. Llevó al niño a un pequeño salón, una habitación que rara vez usaba, amueblada con sofás de cuero blanco y una mesa de cristal. Siéntate, le dijo, y se dio cuenta de lo inadecuado que sonaba. El niño probablemente mojaría el sofá de diseño. Una parte de su cerebro, el director de operaciones de su vida, calculó el costo de la limpieza. Otra parte, una parte que no sabía que existía, no le dio ninguna importancia. Leo se sentó en el borde del sofá, con cuidado de no tocar nada, como un pajarito asustado en una jaula de oro. Roberto regresó con una toalla grande y suave. Damián la tomó, y con una torpeza que lo sorprendió a sí mismo, comenzó a secar el cabello del niño. El contacto fue extraño. Hacía años que no tocaba a otro ser humano de una manera que no fuera un apretón de manos formal. El cabello del niño era suave bajo la toalla. Olía a lluvia y a una inocencia que Damián había olvidado que existía. Tu madre, comenzó Damián, su garganta se sentía seca. ¿Dónde está? Leo dejó de mirar a su alrededor, y sus ojos se clavaron en el suelo. Se fue al cielo, dijo en voz baja. Hace 2 semanas. Se enfermó mucho. La tos no la dejaba dormir. El doctor dijo que necesitaba medicinas, pero no teníamos dinero. La historia salió a borbotones, en frases cortas y simples, cada una pequeña puñalada en el corazón de Damián. Le contó cómo habían vivido en un pequeño cuarto alquilado, cómo su madre, Sofía, trabajaba limpiando casas hasta que se enfermó demasiado. Le contó cómo ella, en sus últimos días, le había hecho prometer que lo buscaría. Ella me dio el colgante.
Dijo que era la llave. Dijo que usted era un buen hombre, que una vez le prometió que siempre la cuidaría. Dijo que le recordara la promesa, la del para siempre, la promesa del para siempre, la promesa del para siempre. Las palabras resonaron en la mente de Damián, abriendo una bóveda de recuerdos que había sellado con acero. Se vio a sí mismo, un joven de 25 años, ambicioso pero sin un centavo, en un pequeño apartamento que olía a pintura y a esperanza. Estaba con Sofía, una joven artista de espíritu libre, y una risa que podía iluminar la habitación más oscura. Se habían conocido, se habían enamorado, y habían soñado con un futuro juntos. Él le había regalado el colgante, 2 mitades de un corazón, como símbolo de esa promesa. Él se quedaría con una mitad, ella con la otra, para que siempre estemos conectados, no importa lo lejos que estemos, le había dicho. Pero entonces, la oportunidad de su vida había llegado. Un inversor había visto su potencial, y le había ofrecido el capital para empezar su primer gran proyecto. Pero había una condición: tenía que mudarse a otra ciudad, dedicar cada segundo de su vida al negocio, sin distracciones, sin apegos, y él, cegado por la ambición, había elegido. Le dijo a Sofía que era temporal, que volvería por ella, que construiría un imperio para ambos, pero nunca volvió. El éxito lo había consumido, lo había transformado, y el recuerdo de Sofía y su promesa se había convertido en un inconveniente, en una debilidad que tenía que ser enterrada. La señora Elvira entró con una bandeja. Había preparado una sopa de pollo con fideos y un vaso de leche tibia. El aroma llenó la habitación, un olor a hogar que era completamente ajeno a ese lugar. Leo miró la comida con los ojos muy abiertos, y por primera vez desde que había llegado, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Comió con un hambre voraz, pero con una educación sorprendente, sosteniendo la cuchara con cuidado, sin derramar una gota. Damián lo observaba, y el muro de hielo que había construido a su alrededor durante 20 años comenzó a derretirse, gota a gota. Este niño, su hijo, había sobrevivido en las calles con más dignidad y honor que la mayoría de los hombres que él conocía. Cuando Leo terminó de comer, el cansancio finalmente lo venció. Sus párpados comenzaron a cerrarse. Damián lo llevó en brazos, un gesto tan antinatural para él que se sintió como si estuviera levantando un objeto frágil y precioso, a una de las innumerables habitaciones de invitados. La habitación era enorme, con una cama king size y sábanas de seda. Acostó a Leo sobre la cama, y el niño se acurrucó al instante, abrazando una almohada como si fuera un salvavidas. Damián se quedó mirándolo dormir, y el peso de 20 años de abandono y culpa cayó sobre él. Había construido un imperio, pero había perdido un reino. Esa noche, Damián no durmió. Se sentó en su estudio, no con sus informes financieros, sino con el pequeño colgante en la mano. Lo juntó con la otra mitad, la suya, que había guardado en el fondo de una caja fuerte como el último vestigio de la persona que solía ser. Las 2 piezas encajaban a la perfección. Por la mañana, supo que su vida, tal como la conocía, había terminado. El orden, el control, todo se había hecho añicos. Llamó a su asistente: cancela todas mis reuniones de hoy y de mañana, y contacta a mi abogado. Dile que es un asunto familiar urgente. Luego entró en la habitación donde dormía Leo. El niño se había despertado, y estaba sentado en la cama, mirando por la ventana el vasto jardín que nunca antes había visto. ¿Es este tu jardín?, preguntó. Es nuestro jardín, respondió Damián, y la palabra nuestro sonó extraña y maravillosa en sus labios. Sabía que el camino por delante sería complicado. Habría preguntas, habría un pasado que confrontar, habría una vida entera que reconstruir, pero mientras miraba a su hijo, a Leo, por primera vez no sintió el vacío de la soledad, sino el peso aterrador y hermoso de la responsabilidad. El vendedor de caramelos había cumplido su promesa. Ahora, le tocaba a él cumplir la suya. Los primeros días fueron un torbellino de decisiones torpes, y una logística emocional para la que Damián no estaba preparado. Su primera inclinación fue tratar la situación como un problema de negocios. Llamó a su abogado, Fernando Vega, un hombre tan calculador como él. Fernando, necesito que resuelvas esto. Hay un niño. Es mi hijo. Necesito que manejes los aspectos legales, la custodia, lo que sea necesario. Quiero que sea discreto. La respuesta de Fernando fue predecible y helada. Damián, esto no es una adquisición hostil. Es un niño, un hijo del que nadie sabía. Esto es un escándalo en potencia. Podría afectar el precio de las acciones, la confianza de los inversores. Mi consejo es manejarlo con la máxima discreción. Podemos llegar a un acuerdo, encontrarle un buen internado, proveer para él generosamente,
pero a distancia. Cada palabra del abogado era lógica. Era exactamente lo que el viejo Damián habría hecho, pero algo en él se reveló. La imagen de Leo, acurrucado en la cama gigante, lo persiguió. No, Fernando, él se queda aquí, conmigo. Encárgate de los papeles para que sea legal. La decisión dejó a Fernando sin palabras y a Damián con un nudo de pánico y determinación en el estómago. Ser padre, la palabra le era tan ajena como la bancarrota. Intentó abordarlo de la única manera que sabía, con dinero. Ordenó que una de las salas de la mansión fuera redecorada como el cuarto de un niño, pero como no tenía idea de lo que le gustaba a un niño de 8 años, el resultado fue un desastre de diseño. Una habitación de revista, llena de los juguetes más caros y tecnológicos, pero sin una sola pizca de calidez o personalidad. Le compró ropa de diseñador, pero Leo se sentía incómodo en ella, como si llevara un disfraz. Seguía prefiriendo su vieja camiseta gastada. El personal de la casa no sabía cómo reaccionar. La señora Elvira, la chef, comenzó a preparar en secreto comidas más sencillas para Leo, galletas con chispas de chocolate y macarrones con queso, platos que nunca habrían aparecido en el menú de Damián. Roberto, el jefe de seguridad, se encontró a sí mismo vigilando al niño en los jardines, no como un deber, sino con una preocupación casi paternal. La mansión, antes un mausoleo de silencio, ahora resonaba con el sonido de los pies de un niño corriendo por los pasillos, o el zumbido de un coche de juguete. Para Damián, era una disrupción constante en su universo ordenado, pero también, descubrió, era una disrupción extrañamente bienvenida. El silencio que antes le parecía paz, ahora le resultaba opresivo. Las conversaciones entre ellos eran torpes. Damián no sabía qué preguntarle a un niño. ¿Has revisado tus correos electrónicos?, le preguntó una mañana por instinto, antes de darse cuenta de lo absurdo de la pregunta. Leo, por su parte, trataba a Damián con una mezcla de miedo y una curiosidad inmensa. ¿Por qué tu casa es tan grande? ¿No tienes amigos que vengan a jugar? ¿Por qué nunca sonríes? La primera mañana de su nueva vida, Damián Alcázar se despertó con el sonido del silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era el vacío ordenado al que estaba acostumbrado, sino un silencio expectante, cargado con la presencia de una pequeña vida, durmiendo en el ala este de su mansión. La maquinaria de su rutina se puso en marcha por pura inercia. El despertador vibró a las 5, su cuerpo se deslizó en el agua fría de la piscina, pero mientras nadaba sus 50 largos, su mente no estaba en los mercados asiáticos, ni en los rendimientos de sus bonos. Estaba en un niño de 8 años, en un colgante de plata, y en el fantasma de una mujer cuya risa casi podía oír por encima del chapoteo del agua. Por primera vez, el orden de su mundo se sentía frágil, una fina capa de hielo sobre un océano de caos emocional que amenazaba con resquebrajarse. Su primer instinto, el del empresario, fue contener la situación. La llamada a su abogado, Fernando Vega, fue un intento de aplicar las reglas de su mundo a una realidad que las desafiaba. Fernando, un hombre cuya alma parecía hecha de cláusulas y contratos, escuchó la historia con una pausa larga y calculada. Damián, entiendo la delicadeza de la situación, dijo finalmente, su voz desprovista de cualquier emoción, pero debemos ser pragmáticos. Este niño, si es quien dice ser, es una bomba de tiempo legal y mediática. Un hijo no reconocido, una madre fallecida en la pobreza, la prensa se daría un festín. Mi recomendación profesional es la contención. Podemos establecer un fideicomiso generoso, anónimo, encontrarle la mejor escuela, lejos de aquí, asegurar su futuro sin que su existencia impacte directamente en la tuya o en la de la empresa. Es la solución más limpia. Cada palabra de Fernando era un eco de la lógica que había guiado la vida de Damián durante 2 décadas. Era la opción segura, la que minimizaba el riesgo. Pero mientras el abogado hablaba de soluciones limpias, Damián solo podía ver la imagen del rostro sucio de Leo, de sus ojos llenos de una determinación inquebrantable. No, Fernando, lo interrumpió, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su propia voz. Él no es un problema que deba ser contenido. Es mi hijo, y se queda aquí, conmigo. Tu trabajo es hacer que eso sea legalmente irrefutable. Encuentra su certificado de nacimiento, haz las pruebas de ADN necesarias, consigue la custodia. No quiero una solución limpia, quiero hacer lo correcto. El silencio al otro lado de la línea fue la prueba de que Damián acababa de cruzar un Rubicón personal. Había elegido el desorden. El círculo social de Damián, un pequeño ecosistema de millonarios, banqueros y socialités, reaccionó a la noticia, que se filtró inevitablemente, con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Un hijo secreto, de una aventura de juventud, qué cliché tan terrible.
escuchó decir a una mujer en una gala de caridad a la que se vio obligado a asistir. Pobre Damián, tener que cargar con el error de otra persona, comentó un viejo socio, con una compasión que era un insulto velado. Lo veían como una víctima de las circunstancias, o como un tonto que se había dejado ablandar. Ninguno de ellos vio lo que él estaba empezando a sentir, que quizás por primera vez no era la víctima, sino el culpable, y que esa carga no era un error, sino una consecuencia. La adaptación a la vida con Leo fue una serie de colisiones entre dos mundos. Damián, en un torpe intento de ser padre, llenó la habitación de Leo con todos los lujos que el dinero podía comprar: consolas de videojuegos de última generación, un telescopio profesional, ropa de marcas que ni él mismo usaba. Pero Leo apenas tocaba los juguetes. Pasaba horas mirando por la ventana, o dibujando en un pequeño cuaderno con un lápiz gastado, que había traído en el bolsillo de sus viejos pantalones. Dibujaba una y otra vez la misma imagen: una mujer sonriente bajo un árbol. La mansión, antes un santuario de control, se convirtió en un campo de minas emocional. Leo desmontaba las defensas de Damián con la inocencia de sus preguntas. ¿Por qué la comida tiene tantas espumas?, preguntó una noche, mientras miraba con desconfianza un plato de alta cocina que la señora Elvira le había servido. No tiene solo sopa. La señora Elvira, la chef, se convirtió en una aliada inesperada. Era una mujer robusta y de pocas palabras que había trabajado para Damián durante años, manteniendo una distancia profesional. Pero con Leo, su rostro se suavizaba. Damián empezó a notar que, después de las cenas formales, Elvira le preparaba a Leo en secreto un sándwich de queso a la parrilla, o un tazón de cereal, comidas sencillas que el niño devoraba con gratitud. Ella era la personificación de la compasión silenciosa, un calor maternal que la casa no había conocido nunca. En contraste, Roberto, el jefe de seguridad, representaba la desconfianza del viejo orden. Era un hombre leal a Damián, y su lealtad se manifestaba en una sospecha constante hacia el niño. Señor, he revisado los antecedentes del niño, o más bien la falta de ellos, le informó a Damián una tarde. No hay registros escolares, ni médicos. Es un fantasma. Su madre, Sofía Vargas, tiene un historial de trabajos esporádicos y cambios de domicilio. Podría ser una trampa, señor, una estafa a largo plazo. El niño podría haber sido entrenado. Damián escuchó a Roberto, y una parte de él, la parte cínica y desconfiada, consideró la posibilidad. Pero entonces recordó la mirada de Leo, la honestidad cruda en sus ojos. Sigue vigilando, Roberto, pero vigílalo para protegerlo, no para acusarlo. La necesidad de verificar la historia, sin embargo, se convirtió en una obsesión para Damián. No era solo por desconfianza, sino por una necesidad desesperada de llenar los 20 años de vacío, de entender la vida que Sofía y Leo habían vivido mientras él construía su imperio. Un sábado, se puso unos jeans y una camiseta, ropa que no había usado en décadas, y condujo su coche de lujo, que parecía una nave espacial fuera de lugar, hasta el barrio del que Leo le había hablado. Era un laberinto de calles estrechas, edificios de apartamentos con la ropa tendida en los balcones, y el sonido de la cumbia escapándose por las ventanas abiertas. El aire olía a comida frita, a gases de escape y a vida. Damián se sentía un intruso, un turista en el planeta de la necesidad. Encontró el edificio donde habían vivido. El casero, un hombre gordo y sudoroso, lo reconoció de las revistas. El señor Alcázar, ¿qué hace un hombre como usted en un lugar como este? Damián le explicó que estaba investigando a una antigua inquilina, Sofía Vargas. Ah, Sofía. Claro que la recuerdo, una buena mujer. Siempre pagaba la renta a tiempo, aunque a veces tuviera que hacer malabares. Y su niño, Leo, un pequeño soldado, siempre serio, cuidando de su mamá. La descripción del casero no encajaba con la de una estafadora. Damián le preguntó si sabía de algún lugar donde Sofía hubiera buscado ayuda. A veces iba al centro comunitario de la calle Olivos. La hermana Teresa la ayudaba con comida cuando las cosas se ponían difíciles. El centro comunitario, La Esperanza, era un pequeño edificio de una planta, con las paredes pintadas de un color amarillo alegre, pero descascarado. Dentro, olía a desinfectante y a café. Una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas amables, y un hábito de monja, lo recibió. Era la hermana Teresa. Cuando Damián mencionó el nombre de Sofía Vargas, el rostro de la monja se iluminó con una tristeza genuina. Pobre alma, luchó tanto, vino aquí durante años. La ayudábamos con lo que podíamos, algunas bolsas de comida, ropa de segunda mano para el niño. Ella nunca pedía para sí misma, siempre para Leo. Damián sintió una punzada de vergüenza. Su fundación donaba millones a causas anónimas,
pero la mujer que había amado había dependido de la caridad de un pequeño centro comunitario para poder alimentar a su hijo. Hermana, dijo Damián, su voz sonaba tensa. Sofía alguna vez solicitó ayuda a otras fundaciones, una más grande, quizás, la Fundación Alcázar, por ejemplo. La hermana Teresa frunció el ceño. Sí, lo recuerdo. Hace unos 3 años, la ayudé a llenar los formularios. Era una solicitud para una beca de vivienda y asistencia médica. Con la enfermedad de Sofía empeorando, era su única esperanza de conseguir un tratamiento adecuado y un lugar estable para vivir. ¿Y qué pasó? Fue rechazada, dijo la monja, encogiéndose de hombros. Recibimos una carta muy formal, decían que no cumplía los criterios, que los fondos estaban destinados a programas de mayor impacto. Nos pareció extraño. El caso de Sofía era exactamente el tipo de situación que se supone que deben ayudar. Aquí estaba, el primer indicio de que algo andaba mal. Su propia fundación había rechazado a la madre de su hijo. La ira, fría y precisa, comenzó a subir por la garganta de Damián. Cuando regresó a su oficina esa noche, no miró los planos ni los contratos. Se sumergió en los archivos de la Fundación Alcázar. Su director, Arturo Morales, era un hombre de su total confianza, o eso creía. Morales era un administrador brillante, un hombre que había hecho crecer el capital de la fundación de manera exponencial, ganando premios por su gestión filantrópica. Damián buscó los registros de 3 años atrás. Encontró la solicitud de Sofía Vargas. Estaba marcada como rechazada. La razón oficial: falta de documentación de respaldo. Una mentira. La hermana Teresa le había asegurado que el expediente estaba completo. Damián empezó a cavar más profundo. Comenzó a revisar las cuentas de la fundación, algo que no había hecho en años, confiando ciegamente en Morales. Al principio, todo parecía impecable, pero entonces, notó un patrón: pequeñas partidas de dinero desviadas a una categoría vaga llamada gastos de consultoría. Los pagos se hacían a una empresa que no reconocía, Servicios Integrales Fénix. Una búsqueda rápida en Internet reveló que la empresa no tenía página web, ni oficina. Era una compañía fantasma. También encontró correos electrónicos borrados, pero recuperables, entre Morales y el pequeño hospital público donde Sofía había sido tratada en sus últimos días. Los correos eran extrañamente crípticos, hablando de manejar la situación con discreción y de evitar complicaciones innecesarias. El cinismo de Damián, su viejo y familiar compañero, regresó con fuerza. Morales no solo había rechazado la solicitud de Sofía, parecía haber estado monitoreándola activamente. ¿Pero por qué? Sabía Morales quién era ella. Sabía del niño. La idea era aterradora. Sugería que la existencia de Leo no era un secreto solo para él, sino un secreto que alguien más había estado guardando activamente. La transformación interna de Damián se aceleró. El empresario calculador estaba en guerra con el padre emergente. Pasó de la negación a la ira, y de la ira a una compasión que dolía físicamente. Cada vez que miraba a Leo, ya no veía solo al hijo que había abandonado, sino al niño que su propio imperio podría haber salvado. El control absoluto que había definido su vida se estaba desmoronando, reemplazado por la incertidumbre y una vulnerabilidad que lo aterraba. Esa noche, no pudo dormir. Bajó a la cocina en busca de un vaso de agua y encontró a Leo sentado a la mesa, en pijama, mirando una foto de su madre que había pegado en la puerta del refrigerador. ¿No puedes dormir?, le preguntó Damián en voz baja. Leo negó con la cabeza. A veces sueño con ella. Sueño que todavía está aquí. ¿Qué recuerdas de ella?, preguntó Damián, su voz apenas un susurro. Leo pensó por un momento. Recuerdo que siempre estaba cansada, pero siempre me sonreía, y me cantaba una canción sobre un rey que vivía en un castillo de cristal, solo. Y me decía que no fuera como ese rey. Me decía que los castillos no te mantienen caliente por la noche, solo las personas lo hacen. Las palabras del niño, una lección de vida transmitida de la madre que él había abandonado a su hijo, golpearon a Damián con la fuerza de una ola. El castillo de cristal. Era su mansión, era su vida. Se sentó frente a Leo, y por primera vez en 20 años, el gran Damián Alcázar, el rey del concreto y el acero, lloró. No fueron lágrimas ruidosas de autocompasión, sino un llanto silencioso, profundo, las lágrimas de un hombre que se daba cuenta de que había pasado toda su vida construyendo la prisión más hermosa del mundo. Eran lágrimas de miedo por el futuro, pero también, por primera vez, de una pequeña y temblorosa esperanza. A la mañana siguiente, Damián convocó a Arturo Morales a su mansión, no a su oficina, sino a su casa. Era una ruptura deliberada del protocolo, una señal de que esta no sería una reunión de negocios. Morales llegó,
impecablemente vestido, con su portafolio de cuero y una sonrisa de confianza. Era un hombre de unos 50 años, con cabello plateado y una mirada que irradiaba competencia y control. Había sido la mano derecha de Damián en el ámbito filantrópico durante más de una década. Damián, qué sorpresa. Espero que no haya ningún problema, dijo Morales, su tono era afable. El problema eres tú, Arturo, respondió Damián, sin rodeos. Estaban en el estudio, pero en lugar de sentarse detrás de su imponente escritorio, Damián permaneció de pie junto a la ventana. Sobre la mesa de centro, había una sola carpeta, la solicitud de Sofía Vargas. Morales vio la carpeta, y su sonrisa se tensó imperceptiblemente. No entiendo, Damián. Un caso de hace 3 años. Un caso que rechazaste citando falta de documentación, dijo Damián, su voz era un filo de hielo. Lo cual es una mentira. El expediente estaba completo. Lo he verificado. Morales recuperó la compostura. Damián, recibimos miles de solicitudes. Es imposible aprobarlas todas. Tenemos protocolos, criterios estrictos para maximizar el impacto de nuestros fondos. Lamentablemente, el caso de la señora Vargas no cumplía con los requisitos del programa en ese momento. Fue una decisión administrativa, nada personal. Se estaba muriendo, Arturo. Su hijo, mi hijo, iba a quedarse solo en el mundo. ¿Qué criterio es más importante que ese? La confesión flotó en el aire. Morales lo miró, y por un instante, la máscara de administrador eficiente se deslizó, revelando un destello de algo más, sorpresa o reconocimiento. Tu hijo, repitió Morales, su voz ahora un susurro. Damián, no tenía idea. Si lo hubieras sabido, ¿qué habrías hecho, Arturo? ¿La habrías ayudado? ¿O habrías visto una oportunidad? Una oportunidad para tener poder sobre mí, un secreto que guardar. Damián se acercó a la mesa y abrió otra carpeta, revelando los extractos bancarios de la compañía fantasma, Servicios Integrales Fénix. ¿Y esto? ¿Qué es esta consultoría a la que la fundación ha estado pagando cientos de miles de dólares durante años? ¿Qué servicios tan integrales nos ofrecen? La cara de Morales se quedó sin color. Son gastos operativos estándar. Asesores para optimizar nuestras inversiones filantrópicas. No me mientas, Arturo. He pasado mi vida entera rodeado de mentirosos. Reconozco a uno cuando lo veo. Esta mujer y este niño eran mi responsabilidad, y tú te interpusiste. Quiero saber por qué. La confrontación terminó en un punto muerto. Morales negó todo, se atrincheró detrás de la burocracia y la negación plausible. Pero Damián había visto la verdad en sus ojos. Morales sabía, y había actuado deliberadamente. La pregunta seguía siendo por qué. La sospecha envenenaba ahora cada aspecto de la vida de Damián. ¿Quién más lo sabía? ¿Era Morales un lobo solitario, o parte de una conspiración más grande? La paranoia, un sentimiento que había utilizado como herramienta en los negocios, ahora se volvía contra él. Mientras tanto, la vida con Leo continuaba su torpe avance. El siguiente obstáculo fue la escuela. Leo no tenía registros, no tenía historial académico. Para el sistema, no existía. Damián tuvo que usar toda su influencia, llamar a favores y enfrentarse a una burocracia que el dinero no siempre podía doblegar. Finalmente, consiguió matricular a Leo en una escuela privada de élite, la misma a la que asistían los hijos de sus socios. El primer día fue un desastre. Leo, con su uniforme nuevo y rígido, se sentía como un extraterrestre. Los otros niños, criados en un mundo de privilegios, lo miraban con curiosidad y desdén. No entendía sus juegos, no hablaba de los mismos programas de televisión, no sabía lo que era unas vacaciones en los Alpes. Regresó a casa en silencio, con la misma mirada perdida que tenía cuando Damián lo encontró. Esa noche, Damián entró en su habitación. Lo encontró sentado en el suelo, con sus caros juguetes esparcidos a su alrededor, intactos. Estaba dibujando en su cuaderno. No les gusto, dijo Leo sin levantar la vista. Dicen que soy raro. Damián se sentó en el suelo junto a él, un gesto que habría sido impensable unas semanas antes. Ser diferente no es ser raro, Leo, significa que tienes una historia que ellos no tienen, una historia que te hace más fuerte. No quiero ser fuerte, susurró el niño. Solo quiero tener amigos. Damián se quedó sin palabras. No había una estrategia de negocios para la soledad de un niño. En un impulso, tomó uno de los balones de fútbol de la habitación. Ven, te enseñaré algo. Salieron al inmenso jardín, iluminado por las luces de la mansión. Damián, con sus zapatos italianos de piel, intentó patear el balón. Fue un desastre. Casi se cae. Leo, al verlo, soltó una pequeña risa. La primera risa genuina que Damián le oía. El niño tomó el balón
y con una habilidad sorprendente, comenzó a darle toques, moviéndose con una gracia que había aprendido en las calles de su barrio. Durante la siguiente hora, bajo las estrellas, los roles se invirtieron. El niño le enseñó al millonario a jugar al fútbol. Y mientras corrían y reían, Damián sintió una alegría tan simple y pura que casi dolía. Era la sensación de ser, simplemente, un padre. Las pesadillas de Leo comenzaron poco después. Damián se despertaba en mitad de la noche por los gritos ahogados que venían del final del pasillo. Corría a su habitación, y lo encontraba enredado en las sábanas de seda, sudando, susurrando el nombre de su madre. Damián aprendió a sentarse a su lado, a ponerle una mano en la frente, y a hablarle en voz baja hasta que los temblores cesaban. Aprendió que a veces, la única solución era el silencio compartido, la simple presencia de alguien que se preocupa. Mientras Damián aprendía a navegar por el nuevo territorio de la paternidad, la guerra en el mundo exterior se intensificaba. Morales, sintiéndose acorralado, comenzó su contraataque. Los rumores empezaron a circular en los círculos financieros, que Damián Alcázar se había vuelto inestable, que su juicio estaba nublado, que estaba tomando decisiones erráticas, cancelando reuniones importantes, descuidando el imperio por un capricho personal. Dicen que ha perdido la cabeza por un niño de la calle que dice ser su hijo, le informó Fernando, su abogado, con una preocupación genuina. La Junta está nerviosa. El precio de las acciones ha empezado a bajar. Morales estaba usando la propia reputación de Damián en su contra. Estaba pintando su transformación como un descenso a la locura. Damián se dio cuenta de que esta batalla no era solo por la verdad sobre el pasado, sino por el control de su futuro. Si no actuaba rápido, Morales no solo se saldría con la suya, sino que podría usar la inestabilidad para intentar arrebatarle el control de su propia empresa. Necesitaba pruebas irrefutables. Contrató a un investigador privado, pero no a uno de sus espías corporativos habituales. Eligió a una mujer, una ex periodista de investigación llamada Elena Rojas, conocida por su tenacidad y su habilidad para rastrear dinero sucio. Le dio toda la información que tenía sobre Morales y Servicios Integrales Fénix. Una semana después, Elena Rojas lo llamó. «Tengo algo», dijo. «La compañía fantasma ha estado recibiendo pagos de su fundación durante 5 años. Pero el dinero no se queda ahí, se transfiere a una serie de cuentas en el extranjero. He logrado rastrear una de ellas. Y el beneficiario final no es Arturo Morales». «¿Quién es?», preguntó Damián, su corazón latiendo con fuerza. «El beneficiario es un hombre llamado Esteban Garrido». «¿Le suena el nombre?». El nombre cayó como una piedra en el estómago de Damián. Esteban Garrido. Había sido su primer socio, su mentor, el hombre que le había enseñado todo sobre el negocio inmobiliario. Se habían separado hacía 15 años, en una pelea brutal y amarga. Garrido lo había acusado de traición, de robarle una idea que los habría hecho a ambos inmensamente ricos. Damián siempre había mantenido que la idea suya, que Garrido se había vuelto un lastre, pero la verdad era más turbia. Había sido despiadado, había dejado a su mentor en la ruina. De repente, todo encajó. Morales no trabajaba solo, trabajaba para Garrido. Esto no era solo por dinero, era una venganza a largo plazo, paciente y diabólica. Garrido, a través de Morales, había descubierto la existencia de Sofía y Leo, y había visto la oportunidad perfecta, no para chantajear a Damián, eso habría sido demasiado simple, sino para permitir que el secreto creciera en la oscuridad, para dejar que Sofía muriera en la pobreza, para que un día, el niño apareciera en la puerta de Damián, no solo como un hijo, sino como la encarnación viviente de su mayor pecado. Era un plan diseñado no para robarle su dinero, sino para destruir su alma. La revelación de que Esteban Garrido estaba detrás de todo transformó la confusión de Damián en una ira fría y familiar. Esta era una guerra que entendía. Ya no se trataba de las complejidades emocionales de la paternidad, sino de un juego de poder, una batalla de voluntades contra un fantasma de su propio pasado. El viejo Damián, el depredador corporativo, despertó de su letargo. Pero ahora, no luchaba solo por el poder o el dinero, luchaba por su hijo. La primera llamada fue a Elena Rojas. «Necesito todo lo que tengas sobre Garrido, sus negocios, sus socios, sus debilidades. Quiero saber dónde respira, dónde duerme, dónde es vulnerable». La segunda llamada fue a Fernando Vega. «Olvida la contención, pasamos al ataque. Quiero que prepares un caso contra Morales por malversación de fondos de la fundación, y quiero que empieces a investigar las bases legales para un juicio contra Garrido por conspiración». Fernando, aunque sorprendido por el cambio de estrategia, sintió el regreso del viejo y decidido Damián, y se puso a trabajar con una eficiencia renovada.
Damián sabía que Garrido y Morales no se quedarían de brazos cruzados. La presión sobre la junta directiva de su empresa se intensificó. Morales, usando su posición como director de la fundación, comenzó a contactar a los miembros de la junta uno por uno, sembrando dudas sobre la salud mental de Damián. Está obsesionado, les decía en reuniones secretas. Ha abandonado sus responsabilidades. La empresa está a la deriva. Por el bien de los accionistas, debemos considerar un cambio de liderazgo. La amenaza de un golpe de estado corporativo era real. Damián se vio obligado a convocar una reunión de emergencia de la junta. Entró en la sala, y las caras que lo recibieron eran una mezcla de preocupación, desconfianza y hostilidad. Reconoció la jugada de Garrido. No estaba atacando a la empresa, estaba atacando su credibilidad, usando su propia transformación personal como un arma. Sé lo que están pensando, comenzó Damián, su voz resonando en el silencio tenso. Han oído los rumores, que he perdido el rumbo, que un asunto personal ha nublado mi juicio. Y tienen razón, un asunto personal ha cambiado mi perspectiva, ha cambiado todo. Entonces, en lugar de presentar proyecciones financieras o planes de expansión, hizo algo que nadie esperaba. Les contó la verdad, les contó la historia de Sofía, de Leo, de su propio fracaso como hombre 20 años atrás. Les habló de la conspiración de Morales y de la venganza de Garrido. No lo hizo como una disculpa, sino como una declaración de guerra. Este ataque no es solo contra mí, es contra la integridad de esta empresa. Están usando mi pasado para manipular nuestro futuro, pero no se lo voy a permitir. Les pido su confianza, no basada en mi historial de ganancias, sino en mi compromiso de proteger lo que hemos construido. Denme un mes para exponer esta conspiración y eliminar esta amenaza de una vez por todas. La sala se quedó en silencio. Fue una jugada arriesgada, una apuesta total a la transparencia. Algunos miembros de la junta parecían escépticos, pero otros, los más antiguos, los que lo conocían desde sus inicios, vieron en sus ojos una determinación que habían olvidado. Le concedieron su mes. Mientras la guerra corporativa se libraba en las salas de juntas, la vida en la mansión seguía su propio curso. Damián se esforzaba por crear una apariencia de normalidad para Leo. Lo ayudaba con las tareas de la escuela, le leía cuentos por la noche descubriendo un mundo de dragones y piratas que le resultaba extrañamente fascinante, y seguían jugando al fútbol en el jardín. En esos momentos, el peso del mundo exterior se desvanecía. Solo eran un padre y un hijo, pero la sombra de la conspiración se cernía sobre ellos. Una tarde, Roberto, el jefe de seguridad, le mostró a Damián unas fotos. Eran de un coche aparcado al final de la calle, con un teleobjetivo apuntando hacia la mansión. Han estado aquí 3 días. Señor, no son la prensa habitual, son profesionales. Garrido no solo estaba atacando sus negocios, lo estaba vigilando. Estaba vigilando a Leo. Un miedo primario, el miedo de un padre por su hijo, se apoderó de Damián, reforzó la seguridad de la mansión, convirtiendo su castillo de cristal en una verdadera fortaleza. Pero sabía que los muros no eran suficientes. La única forma de proteger a Leo era ganar la guerra. Elena Rojas, la investigadora, hizo el descubrimiento clave. Garrido no solo está vengándose Damián, está usando el dinero que Morales desvió de tu fundación para financiar una operación masiva de venta en corto de tus acciones. Está apostando a que el escándalo que está creando hundirá el valor de Alcázar Holdings. Si tiene éxito, no solo te humillará, sino que se hará multimillonario en el proceso. El plan era brillante en su crueldad. Garrido estaba usando el propio dinero de Damián para destruirlo. Damián ahora tenía el arma que necesitaba, pero se enfrentaba a una elección. El viejo Damián habría contraatacado con la misma brutalidad. Habría filtrado la información, habría usado a la prensa para destruir la reputación de Garrido. Habría iniciado una guerra de desgaste que, aunque ganara, dejaría un rastro de destrucción. Pero mientras consideraba sus opciones, miró la foto de Sofía y Leo que ahora estaba en su escritorio. Recordó las palabras del niño: los castillos no te mantienen caliente por la noche, solo las personas lo hacen. No quería ganar la guerra, si eso significaba convertirse de nuevo en el rey solitario de un castillo de cristal. Tenía que haber otra manera. Llamó a Fernando. Prepara una oferta, Fernando. Una oferta para comprar la participación de Garrido en todas sus empresas. Ofrécele un precio generoso, por encima del valor de mercado. Fernando pensó que se había vuelto loco. ¿Pagarle? Después de lo que ha hecho. Damián, podemos aplastarlo. No quiero aplastarlo, Fernando. Quiero que se vaya. Quiero comprar su silencio y su distancia. Quiero terminar esta guerra, no ganarla de una manera que me destruya a mí mismo.
Era una estrategia que no venía de un manual de negocios, sino del corazón de un padre que intentaba proteger a su hijo. Era un acto de paz en medio de una guerra, un movimiento que nadie, y menos Esteban Garrido, podría haber anticipado. La oferta fue enviada, y mientras esperaban la respuesta, en la quietud tensa de la mansión, Damián se dio cuenta de que ya no le importaba el resultado. Había encontrado algo más valioso que su imperio. Había encontrado a su hijo, y esa, se dio cuenta, era la única victoria que realmente importaba. La revelación del nombre de Esteban Garrido no fue como una pieza de rompecabezas que encaja, sino como una llave que abre la puerta de una habitación oscura que Damián había mantenido cerrada durante 15 años, de una habitación llena de los fantasmas de su propia ambición desmedida. El recuerdo de su ruptura con Garrido no era un simple desacuerdo comercial, fue una traición. Garrido, su mentor, el hombre que le había dado su primera oportunidad, se había vuelto cauteloso, lento, un ancla para el cohete que Damián sabía que podía ser, así que cortó la cuerda, usó tácticas legales agresivas, encontró lagunas en su contrato de sociedad, y lo expulsó, quedándose con la idea, el proyecto que se convertiría en la piedra angular de su imperio. Había justificado sus acciones con la fría lógica de los negocios. El más fuerte sobrevive, pero ahora, esa lógica se desmoronaba. Su pasado no estaba muerto. Había estado esperando, acumulando veneno, y ahora había vuelto para reclamar su deuda, usando a la única persona inocente en toda la ecuación como arma. La ira que sintió Damián no era caliente y explosiva, sino fría, pesada, como un bloque de hielo formándose en su pecho. Era la ira del reconocimiento. Reconoció en el plan de Garrido su propia crueldad de antaño, reflejada y magnificada. La oferta de paz que le había propuesto a Garrido, la idea de comprar su silencio, ahora le parecía ingenua, una reliquia de un hombre que aún no entendía la profundidad del odio que había sembrado. La respuesta de Garrido a su oferta llegó no a través de abogados, sino de una manera mucho más personal y aterradora. Una tarde, Leo regresó de la escuela más silencioso de lo habitual. Se sentó en la cocina mientras la señora Elvira le preparaba la merienda, pero no tocó las galletas. Damián, que ahora hacía un esfuerzo por estar en casa cuando su hijo volvía, notó la sombra en sus ojos. ¿Pasó algo en la escuela, Leo? El niño negó con la cabeza. Bud no lo miró. Más tarde, cuando Damián fue a arroparlo por la noche, encontró la vieja caja de caramelos de Leo sobre la cama. Estaba rota, uno de los lados de cartón estaba rasgado. ¿Qué le pasó a tu caja?, preguntó Damián, con una suavidad que nunca antes había poseído. Leo finalmente lo miró, y sus ojos estaban llenos de un miedo que heló la sangre de Damián. Un hombre, susurró, en el parque, después de la escuela, me estaba esperando. Dijo que quería comprarme todos los caramelos. Damián se sentó en la cama, su cuerpo de repente tenso como un resorte. ¿Qué hombre, Leo? ¿Lo habías visto antes? No, era alto, tenía una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Le dije que ya no vendía caramelos, que ahora vivía aquí. Él sonrió más, dijo, claro que sí, principito, pero los viejos hábitos son difíciles de romper. Intentó quitarme la caja, le dije que no era suya, forcejeamos y se rompió. Entonces, él metió algo dentro. Damián tomó la caja rota con manos temblorosas. En el fondo, debajo de los pocos caramelos que quedaban, había un pequeño trozo de papel doblado. Lo abrió. No era una nota de rescate, no era una amenaza explícita, era una sola frase, escrita en letras de imprenta. Algunos castillos de cristal son más frágiles de lo que parecen. El rey en el castillo de cristal, la canción que Sofía le cantaba a Leo, la conversación que habían tenido en la cocina en mitad de la noche, era un mensaje que solo Damián entendía. No era una amenaza de secuestro, era una amenaza psicológica. Garrido no iba a robarle a su hijo, iba a recordarle, cada día, que podía alcanzarlo, que podía tocarlo, que el foso de dinero y seguridad que había construido a su alrededor era inútil. Iba a envenenar su única fuente de felicidad. En ese momento, el empresario Damián Alcázar murió definitivamente, y en su lugar, nació un padre. La rabia que sintió fue primordial, una furia protectora que eclipsó cualquier cosa que hubiera sentido en una sala de juntas. Ya no se trataba de acciones, de reputación o de dinero, se trataba de la seguridad de su hijo. La oferta de paz fue retirada, la guerra total había sido declarada, y, la mañana siguiente, Elena Rojas, la investigadora, se sentó frente a él en su estudio. Damián le contó lo del incidente en el parque. El rostro de la mujer se endureció. Esto cambia las cosas, Damián. Ya no es un juego financiero. Tenemos que encontrar la pieza que los una a todos, la prueba que no puedan negar. Encuéntrala, Elena, lo que cueste.
Quiero a Morales y a Garrido acabados. Elena se puso a trabajar con una urgencia renovada. Sabía que la clave estaba en la fundación, en el dinero, pero Morales era un experto en cubrir sus huellas. Los registros estaban limpios, al menos en la superficie. Necesitaba a alguien de dentro. Pasó días investigando a los empleados de la fundación, buscando cualquier signo de descontento, cualquier persona que hubiera sido despedida injustamente por Morales. Y entonces, la encontró. Una mujer llamada Laura Benítez. Había sido la contadora principal de la fundación durante 5 años, hasta que fue despedida abruptamente hacía 2 años. La razón oficial: recortes presupuestarios. Pero Elena descubrió que Laura no había recibido ninguna indemnización. Había firmado un acuerdo de confidencialidad a cambio de una pequeña suma que apenas cubría unos meses de hipoteca. Era el perfil de una empleada silenciada. Encontrar a Laura no fue fácil. Se había mudado, había cambiado de nombre, pero Elena era buena en su trabajo. La encontró viviendo en un pequeño pueblo a las afueras del estado, trabajando en una biblioteca local. Elena se le acercó con cautela. Al principio, Laura se negó a hablar, aterrorizada por el acuerdo de confidencialidad. Morales me destruirá, me quitará todo lo que me queda. Morales ya está cayendo, la presionó Elena. Damián Alcázar sabe lo del fraude, pero necesitamos tu ayuda para probar lo que le hicieron a una mujer llamada Sofía Vargas. Al oír el nombre de Sofía, el rostro de Laura se descompuso. Sofía, susurró, yo la conocí, ella era voluntaria en la fundación, era tan brillante, hacía preguntas, demasiadas preguntas. Esa fue la grieta que Elena necesitaba. Poco a poco la historia salió a la luz. Laura le contó que Sofía, con su mente curiosa y su corazón honesto, había sido la primera en notar las irregularidades. Había estado ayudando a organizar los archivos de solicitudes, y notó que los casos más desesperados, como el suyo propio, eran rechazados sistemáticamente, mientras que los fondos se desviaban a programas con nombres vagos y sin supervisión. Sofía había acudido a Laura, la contadora, con sus sospechas. Juntas, habían empezado a investigar en secreto. Encontramos los pagos a Servicios Integrales Fénix, confesó Laura. Su voz temblaba. Sofía quería ir a la policía, o directamente al señor Alcázar. Pero yo tenía miedo. Le dije que necesitábamos pruebas irrefutables. Y entonces, encontraron la prueba. Laura había descubierto que Morales falsificaba la firma de Damián en las autorizaciones de las transferencias más grandes. No era una falsificación perfecta, pero era lo suficientemente buena para pasar los controles internos. Para probarlo, Laura había hecho algo increíblemente arriesgado. Durante una reunión, había logrado grabar en secreto una conversación con Morales, usando una pequeña grabadora oculta en su bolígrafo. En la grabación, le preguntaba a Morales sobre los pagos a Fénix, fingiendo preocupación por una posible auditoría. La respuesta de Morales fue escalofriante. No te preocupes por Fénix, Laurita, se oía la voz untuosa de Morales en la grabación. Fénix es nuestro seguro de vida, es el fondo de pensiones del jefe. Mientras el gran Damián Alcázar esté ocupado construyendo sus torres y donando migajas para limpiar su conciencia, nosotros nos aseguramos de que sus lealtades pasadas no se conviertan en problemas futuros. La solicitud de la tal Vargas, por ejemplo. Imagínate el escándalo. Afortunadamente, ya nos hemos encargado de que no vuelva a molestar. La grabación era la pistola humeante. No solo probaba el fraude, sino que implicaba a Morales en el encubrimiento activo de Sofía, y sugería que el jefe, Garrido, estaba al tanto de todo. Pero antes de que pudieran hacer nada con la prueba, Morales las descubrió. Despidió a Laura, amenazándola con arruinar su carrera y su vida si decía una sola palabra. Y a Sofía la amenazó directamente. Morales le dijo que si abría la boca, se aseguraría de que los servicios sociales le quitaran a su hijo, dijo Laura, llorando. Sofía se aterrorizó. Su hijo era todo para ella. Dejó de ser voluntaria, desapareció, y yo me escondí, firmé los papeles, y he vivido con esta culpa cada día de mi vida. Laura le entregó a Elena el bolígrafo con la grabadora. Era la pieza que faltaba, la bala de plata que necesitaban. Mientras Elena Rojas armaba el caso contra Garrido y Morales, Damián se enfrentaba a su propia batalla interna. La revelación de que Sofía había descubierto el fraude, y había sido amenazada por ello, lo consumía de culpa. Ella no había muerto solo por una enfermedad, había muerto por el estrés, por el miedo, por la falta de recursos que su propia fundación le había negado. Había muerto luchando por la verdad, y él, el hombre que le había prometido protegerla, había estado ciego, viviendo en su torre de marfil.
Este conocimiento solidificó su determinación. Ya no se trataba solo de venganza o de proteger a Leo, se trataba de honrar la memoria de Sofía, se trataba de terminar la lucha que ella había empezado. El punto sin retorno llegó una semana antes de la reunión de la junta directiva que él mismo había convocado. Estaba en su estudio, revisando las pruebas con Elena y Fernando. Tenían todo lo que necesitaban: los registros bancarios, el testimonio de Laura, la grabación. Estaban listos para destruir a Garrido y a Morales. Pero entonces Fernando, el abogado, planteó la inevitable pregunta: Damián, tenemos que estar preparados. Cuando presentemos esto, la historia de Sofía y Leo saldrá a la luz. Todo tu pasado. La prensa te crucificará. Serás el millonario que abandonó a su amante y a su hijo. La empresa sufrirá. El precio de las acciones se desplomará, al menos temporalmente. ¿Estás preparado para eso? El viejo Damián habría dudado. Habría buscado una manera de enterrar a sus enemigos sin manchar su propia reputación. Pero el hombre que estaba ahora en ese estudio era diferente. Miró a través de la puerta abierta del estudio, hacia el salón, donde Leo estaba tumbado en el suelo, dibujando. Por primera vez, el niño parecía en paz, seguro. Mi reputación ya no importa, Fernando, dijo Damián en voz baja. Lo único que importa es que ese niño nunca más vuelva a tener miedo, que crezca sabiendo que su padre, al final, hizo lo correcto, y que el mundo sepa que su madre fue una heroína, que la empresa se hunda, que las acciones se desplomen. Las reconstruiremos, pero la integridad, una vez que la pierdes por completo, no se puede reconstruir. Esa fue su decisión final, el momento en que eligió conscientemente el amor y la verdad por encima del dinero y la imagen. Llamó a su contacto en la Fiscalía General, un hombre al que había ayudado en el pasado, y lo invitó a la reunión de la Junta como un observador especial. Convocó a una auditoría externa e independiente para que estuviera presente. Estaba convirtiendo su sala de juntas en un tribunal. Estaba arriesgando todo su imperio en una sola jugada, no para ganar más poder, sino para reclamar su alma. Esa noche, fue a la habitación de Leo. El niño ya estaba casi dormido. La caja de caramelos rota estaba en su mesita de noche, reparada torpemente con cinta adhesiva. Damián se sentó en el borde de la cama. Leo, susurró. El niño abrió los ojos. ¿Recuerdas al hombre del parque? Leo asintió, una sombra de miedo cruzando su rostro. No volverá a molestarte, nunca más, te lo prometo. Se inclinó y le dio un beso en la frente. Un gesto que se sentía a la vez extraño y profundamente correcto. No volverás a estar solo, Leo, nunca. El niño le tomó la mano, sus pequeños dedos aferrándose a los suyos. Lo sé, susurró. Mamá decía que al final me encontrarías. Damián se quedó allí, en la penumbra de la habitación, sosteniendo la mano de su hijo. El pasado, con todos sus fantasmas y sus culpas, estaba a punto de enfrentarse cara a cara con el presente. La batalla final estaba por comenzar. Pero por primera vez en su vida, Damián Alcázar no se sentía como un rey en un castillo de cristal, sino como un padre protegiendo su hogar. Y esa era una fortaleza que ningún enemigo podría derribar. Los días previos a la reunión de la Junta fueron una guerra fría de movimientos estratégicos. Garrido, sintiendo que Damián no se doblegaba, intensificó su ofensiva. Un artículo mordaz apareció en el principal diario financiero del país, firmado por un periodista conocido por sus ataques por encargo. El titular era devastador: El emperador de cristal, la crisis mental de Damián Alcázar. El artículo, citando fuentes anónimas cercanas a la empresa, pintaba un cuadro de un CEO errático, obsesionado con un niño de origen dudoso y descuidando sus deberes fiduciarios. Era un ataque directo, diseñado para sembrar el pánico entre los accionistas y dar a la Junta la justificación que necesitaban para destituirlo. El teléfono de Damián no dejó de sonar. Miembros de la Junta, inversionistas, socios, todos exigiendo una explicación. El viejo Damián habría salido a la ofensiva, habría convocado una rueda de prensa, habría amenazado con demandas, pero el nuevo Damián eligió el silencio. Que hablen, le dijo a un frenético Fernando, que construyan su narrativa. Les daremos la última palabra. Mientras tanto, la vida en la mansión se convirtió en una burbuja de normalidad forzada. Damián se propuso que, sin importar la tormenta que se desatara fuera, el mundo de Leo permanecería en calma. Pasaban las tardes en el jardín, lejos de las noticias y los teléfonos. Descubrió que Leo tenía una fascinación por los insectos, que podía pasar horas observando una fila de hormigas o el vuelo de una mariposa. Damián, el hombre que solo veía terrenos para urbanizar, empezó a ver la vida que bullía en su propio jardín. Una tarde, mientras estaban sentados en el césped, Leo le preguntó: ¿Tú querías a mi mamá? La pregunta fue tan directa, tan inocente, que desarmó a Damián. Sí, Leo, respondió,
su voz apenas un susurro. La quise mucho, fui un tonto y un cobarde. Y la perdí. Ella también te quería, dijo el niño, como si fuera un hecho evidente. Guardó tu mitad del corazón hasta el final. Fue un momento de conexión tan profundo que a Damián le dolió el pecho. Era la absolución que no sabía que necesitaba, entregada por la única persona que tenía derecho a juzgarlo. La noche antes de la reunión, el equipo de Damián se reunió por última vez en su estudio. Elena Rojas, Fernando Vega y Laura Benítez, la ex contadora, que había aceptado testificar a cambio de protección total, estaban nerviosos. Laura en particular, estaba aterrorizada. Morales es un hombre vengativo, y Garrido es peligroso. No tienes nada que temer, Laura, le aseguró Damián. Mañana, cuando todo esto termine, no solo tendrás tu antiguo trabajo de vuelta, si lo quieres, sino que serás la directora de la nueva Fundación Alcázar. Una fundación transparente, que realmente ayude a la gente, que honre la memoria de Sofía. El plan para la reunión era arriesgado. No iban a presentar las pruebas de inmediato. Iban a dejar que Morales y sus aliados en la Junta se expusieran. Damián iniciaría la reunión, permitiría que presentaran su moción para destituirlo, basada en el artículo del periódico y los rumores. Dejaría que construyeran su propio ataúd. Fernando se encargaría de la parte legal, refutando cada punto con calma. Y entonces, cuando creyeran que tenían la victoria en sus manos, Damián llamaría a sus observadores especiales, el fiscal, los auditores y su testigo sorpresa, Laura Benítez. La pieza final del plan era algo que Damián había preparado en secreto. Elena Rojas había logrado rastrear la ubicación de Esteban Garrido. No estaba en el país, como Damián esperaba. Estaba en una suite de lujo en un hotel al otro lado de la ciudad, desde donde planeaba ver el espectáculo de la caída de su enemigo. Damián había dispuesto que un equipo de video, bajo el pretexto de una entrevista para una revista de negocios internacional, estuviera con Garrido en ese preciso momento, transmitiendo en vivo a una pantalla oculta en la sala de juntas. Quiero que vea el rostro de Morales cuando todo se derrumbe, le dijo Damián a Elena. Quiero que vea cómo su marioneta le falla, y quiero que la junta vea quién es el verdadero titiritero. Era una jugada de ajedrez maestra, una que el viejo Damián habría admirado, pero esta vez, el objetivo no era solo ganar, sino hacer justicia. La mañana de la reunión, la atmósfera en Alcázar Holdings era irrespirable. La sala de juntas del piso más alto, un espacio diseñado para proyectar poder y control, se sentía como un coliseo romano. Los miembros de la junta tomaron sus asientos, evitando la mirada de Damián. Arturo Morales entró con una sonrisa de confianza, saludando a sus aliados con apretones de manos firmes. Se sentía el ganador. Damián se sentó a la cabecera de la mesa. A su lado, había un asiento vacío. Miró a su alrededor, a los rostros de hombres y mujeres con los que había hecho negocios durante años, algunos de los cuales ahora estaban listos para apuñalarlo por la espalda. No sintió rabia, solo una profunda y amarga decepción. Buenos días, comenzó. Su voz era tranquila, serena. Sé por qué estamos aquí. He leído los periódicos, he oído los susurros, así que no perdamos el tiempo. Arturo, el escenario es tuyo. Morales, ligeramente sorprendido por la falta de resistencia, se puso de pie, lanzó un discurso elocuente y ensayado sobre la responsabilidad fiduciaria, sobre la necesidad de un liderazgo estable en tiempos de incertidumbre. Habló de la preocupante deriva personal de Damián, de su comportamiento errático. Fue una ejecución impecable. Uno de sus aliados en la Junta, un hombre llamado Ricardo Arias, propuso formalmente la moción. Propongo una votación para la destitución temporal de Damián Alcázar como CEO, y el nombramiento de un comité de emergencia, encabezado por el señor Morales, para estabilizar la empresa. La votación comenzó, uno por uno. Los miembros de la Junta levantaron la mano a favor de la destitución. Damián los observó, memorizando cada rostro. Cuando la votación llegó a su fin, la mayoría era clara, estaba fuera. Morales sonrió, una sonrisa de triunfo apenas contenida. Gracias a todos por su confianza. Sé que es una decisión difícil, pero es por el bien de... Aún no hemos terminado. Arturo, lo interrumpió Damián, se puso de pie. Ahora que la parte del teatro ha concluido, me gustaría presentarles a algunos invitados. La puerta de la sala de juntas se abrió. Entraron el fiscal, dos auditores con maletines, y detrás de ellos Laura Benítez. El rostro de Morales se congeló, la sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico. ¿Qué significa esto, Damián? Significa que el verdadero negocio de esta reunión está a punto de comenzar, dijo Damián. Y en la pantalla oculta detrás de él, la imagen en vivo de Esteban Garrido en su suite de hotel cobró vida, justo a tiempo para ver el terror en la cara de su marioneta.
La trampa estaba servida. La sala de juntas, que un momento antes bullía con el murmullo de la victoria de Morales, se sumió en un silencio tenso y confuso. Los miembros de la junta miraban desde Laura Benítez, una mujer cuyo rostro no reconocían, hasta el fiscal, cuya presencia era una ominosa señal de que esto había dejado de ser una simple lucha de poder corporativa. Arturo Morales, por su parte, parecía una estatua. El color había abandonado su rostro, y su mirada se alternaba entre Damián y Laura, como un animal atrapado que busca una vía de escape. Permítanme presentarles a la señora Laura Benítez, dijo Damián, su voz tranquila cortando el silencio. La ex contadora principal de la Fundación Alcázar. Fue despedida hace 2 años por recortes presupuestarios, aunque curiosamente, su puesto fue ocupado por un sobrino del señor Morales con el doble de sueldo. Laura tiene una historia que contar, una historia sobre la integridad, o la falta de ella, en nuestra fundación. Fernando Vega, el abogado de Damián, tomó la palabra, con la precisión de un cirujano. Comenzó a desmantelar la narrativa de Morales. Proyectó en la pantalla principal los registros de las transferencias a Servicios Integrales Fénix. Durante los últimos 5 años, explicó Fernando, la fundación ha pagado más de $3 millones a esta supuesta firma de consultoría. Una firma que, según nuestras investigaciones, no tiene empleados, ni oficina, ni historial de trabajo con ninguna otra entidad. Es en términos legales un fantasma. Morales intentó intervenir. Eso es ridículo. Son pagos autorizados, estrategias de inversión complejas. ¿Autorizados por quién, Arturo?, preguntó Damián. ¿Por mí? En la pantalla, aparecieron 2 firmas una al lado de la otra. Una, la firma genuina de Damián, extraída de un documento oficial. La otra, la firma en una de las autorizaciones de pago a Fénix. Las diferencias eran sutiles, pero innegables. Nuestros expertos caligráficos confirman que esta firma es una falsificación, dijo Fernando. Una muy buena, pero una falsificación al fin y al cabo. El pánico en los ojos de Morales era ahora visible para todos. Esto es un montaje, una conspiración para desacreditarme. Hablemos de conspiraciones, entonces, dijo Damián. Se giró hacia Laura Benítez. Laura, ¿podrías contarnos lo que descubriste junto a una voluntaria de la fundación llamada Sofía Vargas? Laura, aunque temblando, encontró su voz. Con una claridad sorprendente, relató cómo ella y Sofía habían rastreado las irregularidades, cómo habían sospechado de los pagos, y cómo habían encontrado el vínculo entre el rechazo de las solicitudes más desesperadas y la salida de fondos hacia la compañía fantasma. Y entonces, Damián le hizo la pregunta clave. Sherio Viula. ¿Tienes alguna prueba de que el señor Morales estaba al tanto de todo esto, más allá de los documentos? Laura asintió. Sí, sacó de su bolso el pequeño bolígrafo grabador. El señor Morales y yo tuvimos una conversación sobre este asunto. Creo que a la Junta le interesará escucharla. Fernando conectó el dispositivo al sistema de audio de la sala, y la voz untuosa de Arturo Morales llenó el silencio. No te preocupes por Fénix, Laurita. Fénix es nuestro seguro de vida. Es el fondo de pensiones del jefe. La solicitud de la tal Vargas, por ejemplo. Imagínate el escándalo. Afortunadamente, ya nos hemos encargado de que no vuelva a molestar. Si la firma falsificada había sido un golpe, la grabación fue un torpedo que hundió el barco. Los miembros de la Junta miraban a Morales con una mezcla de horror y desprecio. Su aliado, Ricardo Arias, el que había propuesto la moción, se hundió en su asiento, intentando volverse invisible. Mientras tanto, en la pantalla oculta, Damián observaba la reacción de Esteban Garrido. El viejo rival de Damián había estado viendo el espectáculo con una copa de coñac en la mano y una sonrisa de suficiencia, pero al oír la grabación, la sonrisa se desvaneció. Se inclinó hacia adelante, su rostro de repente tenso. El juego se le estaba yendo de las manos. La grabación es inadmisible, balbuceó Morales. Fue grabada ilegalmente. Es una violación de mi privacidad. Deja que los tribunales decidan eso, Arturo, intervino el fiscal, hablando por primera vez. Por ahora creo que tenemos suficiente para iniciar una investigación formal por malversación de fondos, fraude y conspiración. Damián dejó que las palabras del fiscal se asentaran en la sala. Luego se giró hacia Morales. Pero aún no has respondido a la pregunta más importante, Arturo. En la grabación, mencionas a el jefe. ¿Quién es el jefe? ¿Quién se beneficia de todo esto? Morales lo miró. Su rostro era una máscara de odio. Permaneció en silencio. ¿No vas a contestar?, dijo Damián. Quizás no necesites hacerlo. Con un gesto a su técnico, la pantalla oculta se hizo visible para toda la sala. Y allí, en gloriosa alta definición,
estaba Esteban Garrido en su suite de hotel, con el pánico escrito en su rostro. La sala contuvo la respiración. Muchos de los presentes reconocieron al antiguo socio de Damián. Garrido, al darse cuenta de que estaba siendo transmitido en vivo, se puso de pie de un salto, derramando su copa. Gritó algo a la cámara antes de que la imagen se cortara. Pero ya era demasiado tarde. El titiritero había sido revelado. Damián se volvió hacia la junta. Su voz era tranquila, pero resonaba con una autoridad que nadie en esa sala se atrevió a cuestionar. Durante semanas, han escuchado rumores sobre mi inestabilidad, han cuestionado mi juicio, y tenían razón al preocuparse, pero estaban mirando en la dirección equivocada. La amenaza para esta empresa no estaba en mi casa, estaba sentada en esta misma mesa. Arturo Morales no es solo un ladrón, es un peón en un juego de venganza orquestado por Esteban Garrido, un hombre al que derroté en los negocios hace 15 años, y que ha pasado cada día desde entonces planeando mi destrucción. Caminó lentamente alrededor de la mesa, su mirada pasando por cada miembro de la junta que había votado en su contra. Garrido, a través de Morales, descubrió mi mayor vulnerabilidad, un secreto de mi pasado, un hijo, y en lugar de usarlo para chantajearme, ideó un plan mucho más cruel. Dejó que la madre de mi hijo muriera en la pobreza, negándole la ayuda de mi propia fundación. Esperó a que el niño, solo y asustado, llegara a mi puerta, y luego usó su llegada para pintarme como un hombre mentalmente inestable, para destruir mi reputación y arrebatarme el control de mi empresa. Todo mientras apostaba en contra de nuestras acciones, usando el dinero que nos había robado. Se detuvo frente a Ricardo Arias. Ustedes no votaron para salvar la empresa, votaron para entregarla a nuestros enemigos. Fueron manipulados, y su falta de lealtad casi nos cuesta todo. El fiscal hizo una señal a 2 de sus agentes, que se acercaron a Arturo Morales. Señor Morales, está bajo arresto. Mientras se lo llevaban, Morales se giró hacia Damián, sus ojos inyectados en sangre. Te arrepentirás de esto, Alcázar. Garrido te destruirá. Damián lo ignoró, se dirigió a la junta una última vez. La votación para mi destitución queda obviamente anulada. En su lugar, acepto la renuncia de todos los que votaron a favor de ella. Tienen hasta el final del día para limpiar sus escritorios. El silencio fue su respuesta. Nadie protestó. La demostración de poder había sido tan absoluta, tan devastadora, que nadie se atrevió a desafiarlo. Damián se giró y salió de la sala de juntas sin mirar atrás, dejando a Fernando y al fiscal para que se encargaran de los detalles. No sentía el triunfo que esperaba, solo un cansancio inmenso y un alivio amargo. La guerra había terminado, al menos, la parte pública. Mientras bajaba en su ascensor privado, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó: has ganado esta batalla. Damián, dijo la voz de Esteban Garrido, cargada de veneno, disfruta de tu victoria. Pero recuerda esto, ahora tienes algo que perder, algo mucho más valioso que tu empresa. La llamada se cortó. La amenaza era clara. Garrido había perdido el juego financiero, pero la guerra personal acababa de empezar. Cuando Damián llegó a la mansión, el sol comenzaba a ponerse. Entró y el silencio lo recibió, pero ya no era un silencio vacío, era la calma de un hogar. Encontró a Leo en el jardín, tumbado en la hierba mirando las nubes. Hola, dijo Damián, sentándose a su lado. Hola, respondió Leo, sin apartar la vista del cielo. Esa parece un dragón. Damián miró hacia arriba, y por primera vez, no vio vapor de agua condensado, sino que vio al dragón. Se tumbó en la hierba junto a su hijo, el traje caro arrugándose sobre el césped húmedo, y mientras miraban las nubes juntos, el ruido de las batallas corporativas, las traiciones y las venganzas se desvaneció, reemplazado por la paz simple de estar, finalmente en casa. La guerra no había terminado, pero por primera vez, sabía por qué estaba luchando. La imagen de Esteban Garrido, congelada en un rictus de pánico en la pantalla gigante, fue el trueno que siguió al relámpago de la revelación. El silencio en la sala de juntas era denso, pesado, como el aire antes de una tormenta. Los miembros de la junta, que momentos antes habían sido los jueces del destino de Damián, ahora eran un jurado atónito, testigos de un drama mucho más oscuro de lo que habían imaginado. Arturo Morales, flanqueado por los 2 agentes, parecía haberse encogido. El arquitecto de la traición era ahora solo un hombre pequeño y asustado, su red de mentiras desmoronándose a su alrededor. Intentó un último y patético acto de desafío, su voz un siseo desesperado, que apenas lograba atravesar el silencio. Esto es un circo, siseó, su voz temblaba de rabia e impotencia. Un espectáculo montado por un hombre desesperado. Alcázar les está mintiendo a todos, la grabación es falsa, el testimonio es comprado. Damián ni siquiera se molestó en mirarlo. Su atención estaba fija en Laura Benítez,
cuya expresión de terror había sido reemplazada por una calma frágil pero firme. Ella era el ancla de la verdad en esa sala. Laura, ¿es usted una actriz? ¿Le he pagado para que recite un guión? Laura negó con la cabeza, sus ojos fijos en Morales, no con odio, sino con una especie de lástima cansada. No, señor Alcázar, lo único que he recibido del señor Morales han sido amenazas. Amenazas que me hicieron vivir con miedo durante 2 años. Y lo único que he recibido de usted ha sido el valor para decir la verdad. La sinceridad en su voz era irrefutable, una nota pura en una sinfonía de engaños. El fiscal, un hombre que había visto innumerables teatros en su carrera, reconoció la autenticidad, hizo una señal a los agentes. Llévenselo. Mientras lo sacaban de la sala, Morales se giró una última vez, su rostro contorsionado por el odio, su máscara de respetabilidad arrancada para revelar la fealdad que había debajo. Garrido no te perdonará, Alcázar, esto no ha terminado. Sus palabras se perdieron en el pasillo, el eco final de una lealtad malograda. Damián se volvió hacia la junta. Los rostros que lo miraban ahora eran una mezcla de vergüenza, miedo y un respeto a regañadientes. Ricardo Arias, el hombre que había liderado el motín, se puso de pie, su rostro pálido. Damián, yo no tenía idea, fui engañado, todos lo fuimos. Por favor, tienes que creerme. Morales nos presentó un cuadro muy convincente. Damián lo miró, y en sus ojos no había ira, solo un cansancio glacial. La confianza, Ricardo, no es un interruptor de luz que se pueda encender y apagar a conveniencia. Es un pilar, y ustedes lo derribaron para construir sobre arena. No fuiste engañado, Ricardo. Elegiste creer la versión que más te convenía, la que te prometía una porción más grande del pastel. Sus renuncias siguen siendo aceptadas. Esta junta necesita una limpieza fundamental. Necesita gente que invierta en la integridad, no solo en las ganancias. Se giró hacia la pantalla donde la imagen de Garrido se había quedado congelada. Con un gesto, reactivó la conexión de audio, su voz ahora llenando la suite de hotel al otro lado de la ciudad. Esteban, ¿sigues ahí? Sé que puedes oírme. La pantalla permaneció en negro, pero la conexión seguía activa. Se oyó el sonido de un vaso rompiéndose. Ganaste, Damián, llegó la voz de Garrido, distorsionada por la rabia. Disfruta de tu momento, pero te costará. Cada sombra que se alargue, cada vez que tu hijo llegue tarde de la escuela, te preguntarás si he sido yo. Se acabó, Esteban, dijo Damián con calma. Tu venganza se alimentaba de mi culpa, y yo ya no tengo miedo de mi pasado. Has perdido, no porque yo sea más fuerte, sino porque tu guerra no tenía alma. Estabas luchando contra un fantasma. Yo en cambio estoy luchando por un futuro. Cortó la conexión, silenciando la última voz de su pasado. La batalla en la sala de juntas había terminado, pero Damián sabía que la guerra por la narrativa pública apenas comenzaba. El escándalo era inevitable. La historia de un hijo secreto, de una fundación corrupta, de una venganza corporativa, era demasiado jugosa para que la prensa la ignorara. Pero en lugar de esconderse, Damián decidió tomar el control. Al día siguiente, convocó una rueda de prensa, no en las frías oficinas de su empresa, sino en el salón principal de su mansión. La habitación, antes un espacio de exhibición minimalista, había sido transformada. En lugar de esculturas abstractas, había caballetes con los dibujos de Leo, llenos de colores vivos y dragones sonrientes. En el lugar de honor, sobre la chimenea, estaba la foto de Sofía y un Leo bebé, una imagen que irradiaba una felicidad sencilla y pura. Los periodistas, acostumbrados a la inaccesibilidad de Damián, estaban desconcertados. Esperaban un comunicado de prensa, leído por un abogado. No esperaban esto. Damián apareció, no con su habitual traje de poder, sino con un sencillo jersey de cachemira. A su lado, para sorpresa de todos, estaba Leo, vestido con sus jeans favoritos, sosteniendo la mano de su padre con una confianza tímida. Los flashes de las cámaras explotaron, una tormenta de luz que hizo que Leo se encogiera. Damián instintivamente lo acercó más, su cuerpo formando un escudo protector. Damián no empezó hablando de acciones ni de juntas directivas. Empezó contando una historia. Hace 20 años, comenzó, su voz era tranquila, personal. Yo era un joven con más ambición que dinero. En un pequeño evento de caridad, uno de los primeros a los que asistí, conocí a una joven voluntaria, una artista llamada Sofía Vargas. Ella creía que la gente con poder tenía la responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Y yo, en mi idealismo juvenil, le hice una promesa. Le prometí que usaría mi éxito para construir un mundo más justo. Esa promesa fue la piedra angular sobre la que se construyó la Fundación Alcázar. Hizo una pausa, y su mirada se posó en Leo, pero me perdí en el camino. Me obsesioné con construir mi imperio,
y me olvidé de por qué había empezado. Rompí mi promesa, no solo a ella, sino a mí mismo. Sofía continuó su vida, una vida de dificultades, pero llena de un amor que yo nunca conocí, y de ese amor nació este niño valiente, mi hijo, Leo. Contó la historia completa, sin omitir los detalles dolorosos. Habló de su abandono, de la muerte de Sofía, de la corrupción en su propia fundación que le había negado la ayuda que merecía. Habló de la venganza de Garrido, no como una excusa, sino como la consecuencia de sus propias acciones pasadas. Fue una confesión pública, una autopsia de su propia alma realizada bajo los focos de las cámaras. Los periodistas, al principio agresivos, comenzaron a bajar sus cámaras, escuchando en un silencio atónito. He pasado el último mes descubriendo la verdad sobre mi pasado, continuó, y esa verdad es que fallé. Le fallé a Sofía, le fallé a mi hijo, y le fallé a cada persona que confió en la promesa de mi fundación. Entonces sacó de su bolsillo el colgante con las dos mitades del corazón, ahora unidas. Leo no vino a mi puerta a pedir dinero, vino a recordarme una promesa, y hoy, ante todos ustedes, voy a empezar a cumplirla. Anunció la reestructuración completa de la fundación. Se llamaría la Fundación Sofía Vargas, y su nueva directora sería Laura Benítez. Su primera iniciativa sería un programa llamado La Promesa de Leo, dedicado a proveer vivienda, educación y asistencia médica a niños en situación de vulnerabilidad. Anunció que donaría la mitad de su fortuna personal para capitalizarla, y prometió que cada dólar sería auditado y transparente. No puedo cambiar el pasado, concluyó. Su voz se quebró por primera vez. No puedo devolverle su madre a mi hijo, pero puedo honrar su memoria. Puedo asegurarme de que su fe en la bondad no fue en vano. Este no es el final de una crisis corporativa, es el comienzo de mi redención. Se hizo un silencio, y luego, un periodista levantó la mano. Señor Alcázar, ¿se da cuenta de que admitir esto públicamente podría destruir su empresa? Damián miró al periodista. Mi empresa está hecha de edificios y contratos. Se puede reconstruir. La confianza de un hijo, sin embargo, es un cimiento mucho más importante, y estoy dispuesto a apostar todo mi futuro en él. La justicia poética que siguió fue tan silenciosa como implacable. Arturo Morales, enfrentado a pruebas abrumadoras y sin el respaldo de Garrido, aceptó un acuerdo con la fiscalía a cambio de testificar contra su antiguo jefe. Fue condenado a años de prisión. Su nombre se convirtió en un sinónimo de traición en los círculos filantrópicos. Los miembros de la junta que habían conspirado con él se desvanecieron en la ignominia, sus carreras arruinadas. Esteban Garrido, el titiritero, sufrió el peor destino de todos para un hombre como él, la irrelevancia. La investigación del fiscal congeló sus activos. Sus socios, temiendo la toxicidad de su nombre, lo abandonaron. La prensa, que antes lo cortejaba, ahora solo hablaba de él como el villano de la historia de redención de Damián. Se encontró solo en su suite de hotel, un rey sin reino, su venganza convertida en cenizas. Su castigo no fue la cárcel, sino una vida de riqueza vacía, atormentado por el hecho de que su intento de destruir a Damián había sido, irónicamente, lo que lo había salvado. La resolución en la vida de Damián fue un proceso lento y orgánico. La mansión dejó de ser un castillo de cristal, y comenzó a convertirse en un hogar. La señora Elvira, ahora con libertad creativa, llenó la cocina con los aromas de la comida casera. Roberto, el jefe de seguridad, se convirtió en el compañero de juegos no oficial de Leo, enseñándole a lanzar una pelota de béisbol en el jardín. La casa se llenó de vida, de risas, y a veces de los inevitables desacuerdos de una familia que aprende a conocerse. Damián formalizó la custodia de Leo, pero la palabra adopción nunca se sintió correcta. No estaba adoptando a un extraño, estaba reconociendo a su hijo. Juntos, con la ayuda de una terapeuta amable, comenzaron a navegar por el complejo mapa de su nueva relación. Aprendieron a hablar, no solo de los grandes traumas, sino de las pequeñas cosas. El miedo a los monstruos debajo de la cama, la frustración con las tareas de matemáticas, la alegría de un día soleado. Damián reorganizó su vida por completo. Vendió el jet privado, redujo su horario de trabajo, y convirtió la filantropía en el centro de su existencia. Pasaba las tardes en la nueva Fundación Sofía Vargas, no como un CEO distante, sino como un voluntario más, escuchando las historias de las personas a las que ahora ayudaba, viendo de primera mano el impacto de la promesa que finalmente estaba cumpliendo. Leo, por su parte, comenzó a sanar. La sombra de miedo en sus ojos fue reemplazada gradualmente por la luz de la confianza. En su nueva escuela,
una institución más modesta y diversa que Damián eligió por su enfoque en la comunidad. Finalmente hizo amigos. Su talento para el dibujo floreció, sus cuadernos se llenaron de imágenes de dragones, superhéroes y cada vez más, de un hombre y un niño jugando al fútbol bajo un árbol. Ya no dibujaba solo a su madre. El nuevo comienzo de Damián no fue una transformación mágica, fue un trabajo duro y diario. Fue aprender a pedir perdón, fue aprender a escuchar, fue descubrir que su valor no residía en los ceros de su cuenta bancaria, sino en la capacidad de mantener la mano de su hijo cuando tenía una pesadilla. El epílogo de su historia no tuvo lugar en una sala de juntas ni en una gala de caridad. Fue una noche de martes, casi un año después de la llegada de Leo. La casa estaba en silencio. Damián entró en la cocina y encontró a Leo sentado en un taburete, con su vieja caja de caramelos sobre la encimera. Estaba separando los caramelos por colores. ¿Qué haces, campeón?, preguntó Damián. Es para mamá, dijo Leo. Mañana es su cumpleaños. Voy a dejarle sus favoritos, los de fresa, junto a su foto. Damián se sentó a su lado, tomó uno de los caramelos, uno de uva, lo desenvolvió y se lo metió en la boca. El sabor era artificialmente dulce, infantil y absolutamente perfecto. Leo le ofreció uno de fresa. Toma, papá. La palabra, dicha con tanta naturalidad, golpeó a Damián con una ternura que casi lo desborda. Tomó el caramelo. Se quedaron allí, en la cocina de la mansión que finalmente se sentía como un hogar, compartiendo caramelos baratos en un silencio cómodo. Damián miró a su hijo, y por primera vez, no vio el reflejo de su fracaso pasado, sino la imagen de su futuro, una paz que nunca había conocido, ni en el cierre del trato más grande, ni en la cima del edificio más alto. Se instaló en su corazón, se inclinó y le susurró al oído, no a Leo, sino al universo, a la memoria de Sofía, a su propio y redimido corazón. Gracias. La verdadera riqueza, se dio cuenta, no estaba en lo que se poseía, sino en las promesas que se honraban. Y esa noche, en la quietud de su hogar, el rey del castillo de cristal finalmente se sintió libre.